Tengan todos muy buenas tardes, estimados estudiantes de la materia de mecánica de los sólidos. Es un gusto saludarles. Para mí es un placer llegar a lo que es ya el último tema de la materia. Entramos en lo que es la parte final del ciclo y con este tema nosotros venimos a clausurar básicamente lo que son todos los temas relacionados en la materia. Este último tema en particular pues tiene mucho que ver, tiene bastante que ver con todo lo anterior, porque siempre vamos a estar analizando los factores que sabemos que en esa materia nos interesan, como es el esfuerzo y la deformación, pero que en todo caso también este último viene a formar parte de lo que es un poquito más, y aquí se importa, ¿no? Más ese grado de atención a lo que son maquinarias. ¿Por qué? Porque en esta parte de la torsión, pues vamos a tomar también lo que son miembros, lo vamos a llamar así, que son, que pueden ser analizados directamente desde el punto de vista de parte de una maquinaria, ¿no? Que son importantes de tener, que son importantes de conocer. Entonces, por lo tanto, vamos a iniciar con lo que es este último tema. Iniciamos con este tramo final, donde vamos a complementar un poco todo lo que hemos visto. Muy bien. Entonces, vamos a torsión. Jóvenes, nosotros hemos venido hablando de lo que es una fuerza axial, una carga axial, que es una carga aplicada a lo largo de todo el eje de un elemento. Después pasamos a un poco lo que era la carga cortante, ¿no? Lo que me genera a mí un esfuerzo cortante, que sabemos que es una carga perpendicular a lo que es el eje, una carga que es perpendicular y genera esfuerzos en las caras lateradas o en las caras que son perpendiculares hacia donde yo estoy generando la fuerza. Nos damos, hay una diferencia bárbara, ¿no? Entre las primeras dos, ya que una pues me genera deformaciones longitudinales y la otra pues lo único que me genera es un esfuerzo que tiene que ser absorbido, ¿no? Por lo que es eh, la sección, la cara de sección transversal de los elementos que vamos a estar analizando. Entonces pasamos después a otro apartado que era la flexión pura sin antes, bueno, con antes ver otros temas que nos interesaban como el esfuerzo por temperatura, llegábamos a flexión pura donde habían momentos que estaban aplicados a lo largo del eje X, es decir, se aplicaban de tal forma que lo que se iba a deformar, o como lo estuvimos viendo en clases anteriores, lo que se iba a estar generando era una deformación tipo curvatura a lo que es todo el eje X de este elemento, ¿sí? Y va a generarse ya sea una curvatura hacia arriba o una curvatura hacia abajo. Y siempre sobre el eje X. Y ahora llegamos a torsión, que es ya el último tipo de fuerza, lo podemos llamar así, que nosotros tenemos para la determinación de los distintos esfuerzos y deformaciones que se pueden generar. Aunque aquí va a ser de una manera muy distinta como lo hemos visto, nos vamos a dar cuenta entonces de lo siguiente. Definamos qué es torsión. Nos dice que es una condición que se presenta cuando se aplica un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como pueden ser ejes o en general elementos a lo largo de su eje longitudinal. Entonces, si se fijan ya, aquí hay una diferencia importantísima versus lo que nosotros mirábamos en flexión pura. En flexión pura, nosotros básicamente el esfuerzo lo teníamos en dirección, si lo vemos desde un plano XY, ¿no? En el plano XY, ¿no? Y me generaba esto tanto hacia este lado o a este lado. Y me generaba una curvatura hacia abajo. Ahora, el eje dice que está aplicado a lo largo de todo su eje, perdón, el momento está aplicado a lo largo de todo su eje longitudinal. Es decir, que la única manera de verlo o de analizarlo es que es un momento que se genera y es transmisible a lo largo de todo un eje mecánico. En este caso, desde un eje longitudinal. Es decir, ustedes lo pueden ver quizás desde la perspectiva, si ustedes tuviésemos un plano aquí con Y hacia arriba y Z hacia este lado, casi sería en un plano eh, XZ, ¿no? Pero que solamente va a estar aplicado en esta parte longitudinal, si solamente a lo largo del eje X. Y aquí se presenta, ¿no? La única forma de acción de estos momentos, si ustedes se fijan, es a lo largo de este eje. Es el tipo de momento que voy a estar tratando ahora. Se puede tender a confundir con el de flexión, pero son dos momentos totalmente distintos los que se aplican, ¿sí? No son iguales, ¿ya? Este es a lo largo de todo el eje X, pero
en su forma longitudinal y el otro se aplicaba en el eje X siempre, ¿no? Pero a lo largo del elemento y en dirección hacia adentro, ¿no? Es decir, generando que este elemento se tuviese o generase una curvatura. Este, por el contrario, no, solo es a lo largo girando sobre el mismo eje X. Y aquí están los gráficos que se nos presentan, ¿no? Vale destacar que ya un primer punto que ustedes tienen que tomar en cuenta es que este momento torsor, vean, tengo uno que va, en este caso, si ustedes lo ven o lo quieren ver de una forma en perfil, va a favor de las agujas del reloj, ¿sí? Sería un giro por ahí negativo. Y este que se aplica en la parte B, vean, está contrario a las agujas del reloj. Es como que, perdón, contrario a las agujas del reloj y sería un giro positivo, ¿no? Negativo, positivo. Y si se fijan, esto básicamente es lo que me viene generando lo que es la torsión, porque yo estoy literalmente torciendo lo que es esa parte, le estoy generando ese tipo de movimiento. Entonces, jóvenes, para comprender la torsión, antes de pasar a lo que es directamente la demás teoría de esto, vale destacar o es conveniente identificar lo siguiente. Los elementos sometidos a torsión se encuentran en muchas situaciones de ingeniería. La aplicación más común se representa en un eje de transmisión que se emplea para transmitir la potencia de un punto a otro. En concreto, por ejemplo, de un vehículo que empleamos los ejes de transmisión muy importantes para lo que son eh, muy importante para lo que son eh, la generación, ¿no? De la potencia de las llantas, ¿no? Por eso esos ejes de transmisión muchas veces tienen que ser constantemente chequeados porque pues sin esto un vehículo no tuviese movilidad, en el caso que aquí se presenta, y transmitimos, ¿no? Toda la energía, transmitimos todo lo que en el motor se genera hasta las llantas traseras, ¿verdad? Que son las que me generan pues esa parte de rodamiento, ¿no? Entonces, transmitimos la potencia de un motor hacia unas ruedas, hacia otro eje también, ¿no? Porque aquí las llantas también vienen a ser lo que es un eje que va girando, no siempre sobre su mismo punto longitudinal y hace mover un vehículo. Entonces, transmitimos la potencia de un motor generalmente hacia ese punto. Generalmente eso es lo que sucede, que lo que sucede o son los ejemplos más puntuales que podemos obtener de la torsión, ¿no? La transmisión permítanme. Ok, lo que puede suceder generalmente, ¿no? La transmisión de la potencia, la transmisión de todo esto hacia un punto o también a veces hacia un generador. Son parte de las cosas importantes que tenemos. Básicamente esto es un principio de diseño al momento de diseñar un eje de transmisión para lo que es un vehículo, ¿no? A veces, esto a veces va en caballos de potencia, no fuerza, por eso habla ahí de potencia, cuántos caballos de potencia tienen, pero en general, y bueno, también hablamos del torque porque dice, bueno, ¿cuál es el torque, ¿no? De este vehículo? Que si ustedes son son observadores y ustedes buscan las especificaciones de un vehículo, también les da a ustedes una especificación del torque que el vehículo tiene. Entonces, también es importante no tener en cuenta esa parte. Por un punto. Por otro lado, pues también tenemos lo que es esta cuestión del diseño del eje, ¿no? Que esto es básicamente parte de lo que influye al momento de diseñar estos ejes. Muy bien, entonces, otra aplicación de la torsión es la transmisión de fuerza para la generación muchas veces de energía eléctrica, como lo es en una presa hidroeléctrica. Es decir, no siempre vamos a tener, veámoslo de esta forma, solamente de un generador de energía, como es un motor, hacia una transmisión y eso me genera, ¿no? El movimiento, sino que también tengo que tener a la inversa, ¿no? Procesos donde yo voy a tener una turbina de captación de un movimiento, de una fuerza, y ese eje, pues me tiene que rotar, me tiene que hacer rotar básicamente sigue siendo un eje de transmisión porque estoy transmitiendo, ¿sí? El torque, estoy transmitiendo lo que son los giros desde un punto, desde una turbina hacia lo que es un generador. Es decir, tengo ambos, ¿no? Es decir, desde este punto hasta este punto, yo estoy teniendo ahí una generación, ¿sí? Aquí estoy generando algo. Entonces, pero este eje de transmisión ese es el importante y el que muchas veces nosotros tenemos que diseñar.
¿Diseñar para qué? Bueno, pues porque posiblemente nosotros tenemos que conocer cuál es la cantidad de fuerza que va a estar ingresando de este lado de la turbina y qué cantidad a lo mejor yo necesito estar generando para producir la energía eléctrica. Entonces, esos datos son los que precisamente a mí me pueden dictaminar, ojo, qué tipo ¿cómo se llama? De transmisión voy a tener acá. A lo mejor va a ser un tubo sólido o un tubo hueco, distintos, ¿no? Un eje sólido, un eje hueco, cualquiera de los dos puedo llegar a tener, pero que es importante, claro, al momento de diseñarlo, porque la falla en este punto, pues puede dictaminar precisamente en el corte de lo que es un proceso, ¿no? Es decir, fallando esto, y obviamente en el proceso en que lo reparo o lo sustituyo, pues a lo mejor pierdo, ¿no? De generar, ¿no? Pierdo trabajo, ¿no? Que eso, pues al final de cuentas se ve, ¿cómo se llama? Dictaminado en lo que es pérdidas económicas. De hecho, si no se le da un correcto mantenimiento y incluso no se toman ahora otros factores que pueden estar influyendo o que pueden presentarse ahora, no se da un mal mantenimiento, cosas que vimos en el primer periodo con el factor de seguridad, un mal mantenimiento, no se prevé que a futuro a lo mejor pues se iba a generar mucha más potencia de la que a lo mejor puede estar capacitado, pues obviamente me puede generar en una vida corta, ¿no? De esto, y por lo tanto me puede generar fallas importantes. Y eso se ve en pérdidas de dinero. De hecho, el año pasado cambiaron lo que son distintas turbinas, cambiaron lo que son distintos elementos de estos en centrales hidroeléctricas del país, precisamente porque no se les había dado un mantenimiento adecuado y ya estaban deteriorados a un punto, a un grado en el cual si llegase a fallar, muy probablemente la generación de energía de esas centrales hidroeléctricas, pues obviamente pudiese verse visto en una pausa, ¿no? Y eso, pues obviamente, como se los vengo mencionando, se traduce en pérdidas. Entonces, eso es lo importante de esto. Vamos a ver ahora cómo es que se genera, permítanme, o cuál es el trabajo en una central hidroeléctrica, ¿no? Vamos a ver ahí más o menos cómo es que se genera, ¿no? Aquí una turbina hidroeléctrica. Vamos a ver si me sale. Central hidroeléctrica, como es el caso de la central Colbún. El agua acumulada en el embalse ingresa a la central a través de una obra de toma o boca toma. Desde allí el agua es conducida por el túnel de aducción hasta llegar a las unidades de generación en la caverna de máquinas. Es en este lugar donde se produce el proceso de generación eléctrica. En el caso de la central Colbún, la caverna de máquinas alberga 2 unidades generadoras. Las unidades generadoras son el corazón de la central, y cada una de ellas está compuesta por 2 elementos principales: turbina y generador. Tras ser conducida a través del túnel de aducción, el agua llega a la turbina haciéndola girar. Una vez que la fuerza del agua ha puesto en movimiento la turbina, el caudal es devuelto en forma íntegra y sin ningún tipo de alteración al río o canales para riego. La turbina, a su vez, está conectada a través de un eje vertical al generador. Cuando el generador se pone en movimiento, accionado por la fuerza del agua que ha pasado por la turbina, se genera energía eléctrica.
Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es un buen ejemplo de lo que es la generación de energía en una central hidroeléctrica, ¿no? Yo los invitaría que si ustedes están interesados en conocerlo, pues es una área muy bonita, ¿no? De aplicación que pues da mucha enseñanza, ¿no? Y para industrial pues también tiene mucho que ver. No solo son directamente obras de ingeniería civil, sino que pues también son muchas veces toma una gran importancia lo que es el diseño, ¿no? De esta turbina generador. Otro ejemplo práctico, ¿no? Que en esto no solamente es una central hidroeléctrica, sino que también esto muchas veces se ve en las centrales eólicas, ¿no? Donde hay una, pues hay unas, ¿cómo se llaman esas cuestiones? Pues hay unos vértices, ¿no? Que se están haciendo girar ahí. Y eso, pues obviamente me da el giro en la turbina y después me hace la generación de energía, ¿no? Entonces también esta es un área muy bonita. Y la torsión, pues tiene que ver muchísimo en lo que es eh, esta, esta generación. Tiene que ver muchísimo con lo que es esto. Permítanme un momento. Muy bien, continuando. Como les decía, la torsión, o sea, de eso, que torque que yo espero, esa generación, es la que muchas veces a mí me va a ayudar, ¿verdad? Me va a dictaminar, lo voy a decir así, lo que es el diseño de muchas de estas piezas, ¿no? Que son importantes porque tienen que soportar todo lo que en ellas se está generando. Entonces, esa es una de las aplicaciones muy importantes de la torsión. Muy bien, entonces, si nos vamos ya a analizar directamente lo que es todo esto, vamos entonces a tener lo siguiente. Entonces, primero tenemos que considerar un eje AB. Este eje, bueno, AB tiene que estar sometido a pares de torsión T, iguales y opuestos. Si nosotros venimos y a esto le efectuamos un corte perpendicular al eje de la flecha en algún punto arbitrario C, este corte nos servirá para analizar qué es lo que sucede internamente en el elemento. Pero dadas las condiciones de equilibrio, se requiere que el sistema y de estas fuerzas elementales sea equivalente a un par de torsión interno, T, que siempre voy a tener en otro lado un punto igual y opuesto, pero T'. Entonces, es importante comprender lo que es este primer diagrama, donde yo voy a tener, y por lo general esto es muy aplicable, más aplicable a lo que son elementos de sección circular, donde yo voy a tener, vean, cabal, en A, una torsión que es aplicable, en este caso sentido a favor de las agujas del reloj negativa, y vean, tengo una opuesta en el punto B, que en este caso es T', contraria a las agujas del reloj, positiva, ¿no? Entonces, positiva, negativa, se cumple esa condición. Ahora, pero cuando hablamos, y lo importante del apartado anterior era reconocer qué es lo que yo tengo ahí en una sección transversal, es decir, yo vengo, genero el corte en C, donde yo tengo esa sección transversal, me voy a dar cuenta que precisamente acá, ¿qué tengo? Bueno, lo que yo tengo acá es una, ¿qué sería? Tengo una acción, ¿no? Que se genera siempre en lo que es un diferencial de fuerza, obviamente generado por este momento torsor, pero que está haciendo actuar a lo que es todo el elemento, es decir, está haciendo actuar toda esa área de sección transversal que a mí me interesa analizar, bueno, y que la analizaré más adelante, pero se está generando, se está dando en lo que es esta parte y sobre todo y muy importante es que este diferencial de fuerza, a pesar de ser un diferencial, no actúa constantemente en toda esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir eso o qué concluimos de esa primera parte? Bueno, que este momento torsor, que ya nos dimos cuenta que se transmite a lo largo de todo el eje, ¿sí? Lo que va a suceder es que va a ser igual internamente, es decir, se va a mantener constante a lo largo de todo el eje, no va a cambiar, no aquí, solo aquí voy a tener un punto, aquí voy a tener otro punto, aquí voy a tener otro tipo de momento, no, se mantiene igual, idéntico en todo el punto, porque eso es lo que buscamos, condiciones de equilibrio, condiciones que me aseguren la parte estática que a mí me interesa y que yo siempre he venido mencionando a lo largo de la materia, que necesitamos mantener, ¿no? Ese equilibrio estático que no debemos de perder.
Entonces, cuando un eje circular se somete a torsión, todas las secciones transversales van a permanecer planas y sin distorsión. Es decir, esta sección transversal, a lo largo de cada una de las secciones de este elemento, se va a mantener, como aquí lo dice, planas y sin distorsión. La sección transversal no va a sufrir una deformación. En otras palabras, mientras que las diversas secciones transversales a lo largo del eje giran a distintos ángulos, porque eso va a suceder, que el elemento lo que va a estar haciendo ahí, o lo que se va a estar generando, es que va a estar girando a distintos ángulos. Cada sección transversal va a girar conforme ese ángulo que va a estar ahí, porque se mantiene como una placa sólida rígida. Es decir, la sección transversal va a girar, ojo, sin deformarse, va a mantenerse sólida, rígida, pero va a estar girando a distintos ángulos. Es decir, iniciando desde cero, por ejemplo, hasta pi radianes, y después hasta 2 pi radian, ¿no? Recordando un poco, ¿no? También esa parte, que también podemos medir esos ángulos de esa parte, ¿no? De 0 a pi radianes, 2 pi, etcétera, ¿no? Eso es muy importante y también lo tenemos que recordar. Esta propiedad permitirá determinar la distribución de los esfuerzos cortantes sobre un eje circular y obtener en conclusión que la deformación cortante va a variar linealmente con la distancia del eje a la flecha. Esta es la manera introductoria para comprender qué es lo que está pasando. Por una parte, una área de sección donde transversal que gira a distintos ángulos, pero que por sus propias propiedades, ¿no? Por lo que le va a estar caracterizando, el esfuerzo cortante se va a hacer presente en ese eje circular, o sea, se va a hacer presente el esfuerzo en esa sección, pero que ese esfuerzo va a ir, ¿no? Tiene que ir, mejor dicho, ¿cómo sería? Acorde al momento que yo voy a estar aplicando. Es decir, si en ese momento yo no voy a tener ese esfuerzo que se está generando en ese esfuerzo, en esa sección circular. Y por el contrario, como yo ahora comprendo y sé que lo que está sucediendo ahí es que el elemento está girando alrededor de su eje, la deformación va a variar linealmente conforme la distancia que tenga. Es decir, conforme la distancia que yo tenga de este elemento, voy a poder conocer cuál es la verdadera deformación de este elemento. Pero ojo, esa deformación no la voy a conocer ahora como una deformación. Antes medía 1 metro, hoy mide 1.10 metros. Antes medía 5 metros, hoy va a medir, no sé, 4.95. Hoy no me interesa eso. Hoy lo voy a descartar completamente. Hoy lo que me va a interesar a mí va a ser otra situación, porque la deformación no la voy a poder variar en eso, porque el elemento, si no se está deformando, vean, en su eje, ¿cómo se llama? En su cara de sección transversal, ni se está deformando en su longitud, entonces, ¿cómo se deforma? Se va a deformar, jóvenes, y esa es la cantidad que nos interesa, se deforma en los ángulos de giro, es decir, en los ángulos o en los tipos de rotación que este elemento va a estar teniendo conforme una distancia. Y ya veremos y ya le explicaré qué es lo que quiero decir con eso. Que aquí está el ejemplo, es decir, la cara va a permanecer intacta, ¿sí? Área de sección transversal intacta, pero esta parte externa, es decir, desde que voy desde mi centroide, ¿no? Desde mi eje hasta hacia afuera, es la que se va a deformar. Vean, y se está deformando conforme un giro. Esto puede permanecer constante en cuanto a la longitud del elemento. Claro que puede permanecer constante, pero el punto que inicialmente estaba recto, ahora va a tener un giro, va a tener un punto donde el elemento ha girado, que obviamente ya no va a coincidir en este mismo punto, sino que ahora vean, está un poco más arriba. Concluimos que el esfuerzo, si bien se presentan en las cadenas transversales, estas no lo van a deformar. Por otra parte, donde sí voy a tener deformaciones, donde se van a presentar es en esta cara externa, ¿sí? Como se está viendo acá, ¿sí? Aquí es donde yo presento precisamente esa deformación, porque eso es lo que a mí me está generando el torque o la torsión que yo tengo ahí. Por eso cuando nosotros tenemos ropa mojada y le dicen, anda a torcerlo, ¿no? Entonces usted está generando esa misma acción y usted puede observar cómo internamente ese elemento, o externamente, mejor dicho, ese elemento tiende a torcerse y lo que inicialmente estaba en un tramo recto, después está en un tramo variable, ¿no? Donde ha dado un giro por la fuerza que ustedes han ejercido al retorcerlo, como se dice coloquialmente. Entonces, si nosotros consideramos un eje circular que está unido a un soporte fijo, porque ese ya sería la segunda parte,
soporte fijo en uno de esos extremos, nos vamos a dar cuenta que si se aplica un par de torsión al otro extremo, es decir, al extremo libre, este se va a girar, se va a torcer desde su extremo libre hasta, obviamente, ese punto fijo que ahora tengo yo. A esa acción, ¿no? A ese giro libre que el elemento va a estar haciendo, nosotros lo vamos a conocer como ángulo de giro. Y aquí lo decimos, es extremo libre a través de un ángulo llamado ángulo de giro. Eso pues va a ser lo que el elemento se va a estar girando, lo que el elemento se va a estar deformando a la acción de un par de torsión que está en un extremo. Eso significa que dentro de un cierto rango de valores T, el ángulo del ángulo de giro va a ser proporcional a T, es decir, mientras más torsión aplique, más va a ser su ángulo de giro. También muestra que es proporcional a la longitud de L. Es decir, que también una de las cosas que voy a tener en cuenta acá es precisamente la longitud del elemento, saber qué tanto se va a deformar a lo largo de todo ese eje. Aquí lo vemos un poco mejor, aquí lo vamos a comprender más. Tengo inicialmente, vean, una línea desde B hasta A con un extremo fijo, aplico el par de torsión, obviamente aquí hay una reacción de torsión que me está reaccionando a este punto, y lo que va a suceder es esto, ¿no? Que la línea que inicialmente estaba recta, estaba acá, ha perdido por la torsión su condición inicial, y vean, desde A hasta donde obviamente la torsión me lo permite o la torsión me lo genere, hasta A', aquí este ángulo que aquí se ha generado lo voy a conocer como phi, con la letra griega phi, ángulo de giro, es decir, ese es lo que se está girando, desde una condición inicial hasta una condición final. Como lo podemos ver acá, inicialmente a lo mejor estaba recto de este punto, se aplica el par torsor y vean, ahora está en un punto final en este extremo. Y esto que yo tengo acá es el ángulo de giro que yo ando buscando con la letra phi, y aquí lo especificamos, ¿sí? Sí, ahora bien, dejo estos otros dos diagramas porque estos me van a servir más adelante para comprender que también esta deformación, ¿no? O este ángulo de giro puede variar también con respecto de la cota C, que ya se hace presente acá, esta cota C, y aquí una cota P o Rho, creo que es esta letra griega, donde también a mí me va a permitir encontrar, esto es muy importante también conocerlo, qué tipo de deformaciones puedo tener a lo largo de todo el radio del elemento que yo voy a estar analizando. Entonces ahora vamos, jóvenes, con lo que es precisamente la relación de la torsión con el esfuerzo, que es lo primero que vamos a estar analizando. Entonces ahora, ¿qué consideramos? Bueno, considera ahora el caso de un par de torsión T, que el par de torsión T, perdón, es tal que todos los esfuerzos cortantes en el eje se encuentran por debajo de la resistencia de cedencia, es decir, nunca llegan a ceder, no llegan a fracturarse. Se sabe que eso significa que los esfuerzos en el eje permanecerán por debajo del límite de proporcionalidad, también por debajo del límite elástico, y por lo tanto se aplica la ley de Hooke y no habrá deformación permanente. Muy parecido a lo que también vimos en el apartado de flexión. Es decir, que para comprender lo que sucede en estos elementos, no tenemos precisamente que llegar a los esfuerzos de cedencia, es decir, no puedo llegar a que este elemento ceda, que este elemento se deforme irreversiblemente o que se fracture. Yo siempre lo voy a mantener en el límite elástico, es decir, desaplicado la torsión o desaplicado ese momento que va a estar ahí, el elemento va a regresar a su estado natural, a su estado inicial. Por eso me interesa, ¿no? Mantener siempre que eso en el límite elástico, no que sobrepase eso. Por lo tanto, pues obviamente por las mismas leyes nos indica que es aplicable mayormente la ley de Hooke. Y aquí es donde empezamos lo bonito. Dadas las condiciones anteriores y conociendo que el esfuerzo se genera en las áreas de sección transversal y que obviamente estas permanecen intactas, el esfuerzo se presentará de una forma progresiva desde el centroide del elemento, que es obviamente como mi eje neutro, también parecido al apartado de flexión, al eje neutro, hasta sus extremos, donde se presentan por lo general las deformaciones más grandes, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, de mi centroide sigue siendo, o de mi origen de este elemento sigue siendo mi eje neutro. Eso es lo que me va a interesar siempre, que yo ahí tenga ese punto como mi eje neutro. Ahora voy a estar hablando de radio. No me va a interesar ya tanto el diámetro, ahora me interesa el radio. ¿Por qué? Porque si yo conozco que en mi centroide es mi eje neutro, ahí no pasa nada, es el punto que se mantiene constante, intacto, que es 0, hasta donde yo tengo el centroide, donde yo tengo el radio total de la figura,
¿sí? Quiere decir que obviamente el esfuerzo es progresivo, correspondiente al por momento torsor que yo voy a estar aplicando. Siendo así que en mi origen voy a tener 0 y en la cota final de centroide o en la cota final de radio voy a tener mi esfuerzo cortante máximo, porque lo que la torsión genera es un esfuerzo cortante. En el caso del tubo, pues obviamente siempre el centro sigue siendo 0, pero ahora voy a estar hablando de un esfuerzo mínimo. El esfuerzo mínimo, si es un eje sólido, es 0, pero si es un tubo, ¿no? Como es acá, hueco, aquí sí voy a estar hablando de un esfuerzo mínimo que se genera en las paredes internas del tubo y de un máximo en las paredes externas, ¿no? Porque mientras yo más me acerco al eje neutro, menos deformación tengo y menos esfuerzo tengo. Y mientras más me alejo es donde yo más voy a tener deformaciones. Tomando de base entonces la fórmula de la ley de Hooke, tenemos lo siguiente. Primero, recordemos cuál es la ley de Hooke. Esfuerzo igual a módulo de elasticidad por deformación unitaria. Recordando un poco eso. Acá me cambia la simbología. La simbología, lo que voy a tener aquí sigue siendo lo mismo. Esfuerzo igual módulo de elasticidad por deformación unitaria. Ahora yo voy a cambiar las reglas del juego. Ahora voy a hablar de esfuerzo cortante, por eso lo sustituyo por la letra tau igual a G. Ya no hablo ahora de módulo de elasticidad, sino que ahora voy a hablar de un módulo de rigidez. Eso es lo que significa G. Módulo de rigidez, que viene teniendo los mismos valores del esfuerzo, perdón, del módulo de elasticidad, pero son dos cuestiones distintas entre el módulo de rigidez y el módulo de elasticidad. Incluso muchos autores usan el módulo de elasticidad, pero este autor que nosotros venimos estudiando, que siempre es ver, utiliza módulo de rigidez. Ahora tengo la otra letra griega, que en este caso representa parte igual que a lo que era épsilon antes, que era deformación unitaria. Ahora también voy a tener acá, vean, una deformación unitaria longitudinal, básicamente, aunque ya se darán cuenta de lo contrario, de este elemento. También voy a tener ahí una deformación longitudinal, que ya como les digo, ya verán a lo que me voy a referir. Entonces, esa es la base de la ley de Hooke, ¿sí? Esa es la base. Ahora, pero si conociendo que el esfuerzo cortante en la flecha varía linealmente con la distancia R o C, lo como ustedes quieran, desde el eje de la flecha hasta las caras externas, podemos determinar la siguiente fórmula. Bueno, primero puedo conocer, como les decía anteriormente, el esfuerzo a cualquier, vean, que sería punto de lo que es el largo del radio, ¿no? Es decir, si esto estuviese 4, yo lo puedo conocer de 0 a 0.5, a 1, a 2.5, 1.25, 3.75, y puedo conocer cuál es el esfuerzo que se va a estar dando ahí. Entonces, si yo quiero conocer ese esfuerzo, pues me basta a mí precisamente con tener una proporción de qué, vean, de esa cota que a mí me interesa, ¿no? De P, en este caso Rho sobre C, que es el radio total, multiplicado por el esfuerzo máximo. Es decir, esto obviamente para un eje sólido. Si yo conociese, obviamente, vean ahí el esfuerzo máximo. Esto es si yo conozco los valores de esfuerzo máximo. Rho sobre C y multiplicado por el esfuerzo máximo. Sabiendo siempre, por el diagrama anterior, que el esfuerzo máximo está en las caras externas. Si hablo, por el contrario, en un tubo, ¿sí? El esfuerzo mínimo pues va a ser la proporción de C1 sobre C2, es decir, del radio menor, es decir, del radio de la cara interna del tubo, sobre el radio de la cara externa, el radio mayor, multiplicado siempre por ese esfuerzo máximo que se genera en la cara mayor. Y eso me da a mí esfuerzos mínimos. Estas son las primeras fórmulas que nosotros vamos obteniendo, ¿no? Para lo que la determinación de estos esfuerzos. Ahora bien, integrando esta fórmula con elementos de área de sección transversal, ya podemos obtener entonces lo siguiente y despejamos también fórmulas propias de lo que es la ley de Hooke. Esfuerzo máximo, vean, ahora que va a ser igual a la torsión que se aplique el elemento, es decir, ese par de torsión que yo voy a estar generando multiplicada por C. Bueno, en ese caso, obviamente, aquí si yo quiero conocer lo que es un esfuerzo máximo, porque obviamente la cota C, la radio total, es donde yo tengo máximo esfuerzo. Ahora aparece un nuevo elemento también, que esa T por C, es decir, torsión por radio, lo voy a estar dividiendo entre J, que es el momento polar de inercia, ¿sí? También muy importante y que por aquí les dejo también la fórmula del momento polar de inercia que vamos a estar utilizando.
Bueno, esas fórmulas, si ustedes son observativos, bueno, son observadores también, se darán cuenta que es para un tubo. Si es un eje sólido, pues basta simplemente con lo que es un medio de pi por el radio total a la cuarta. Así que, pero ese es también para que lo tengan para un eje de un tubo, ¿no? Una sección hueca. Si lo quiero conocer, jóvenes, el esfuerzo, lo que es a una distancia del radio, como les decía, suponiendo que lo máximo es 4, si yo lo quiero conocer a 1.25, a 2, a 2.25, 2.50, 3.75, 3.45, 44, lo que ustedes quieran, pues ahora sustituyo la letra P, que es cualquier distancia del radio, ¿no? La letra Rho. Al multiplicar cualquier distancia del radio por la torsión siempre sobre J, pues voy a obtener lo que es el esfuerzo cortante a torsión. Y aquí dejamos las unidades, siempre esfuerzo en pascales o en PSI, según sea el sistema que estamos utilizando. El momento, la torsión aplicada, momento torsor aplicado, newton metros, libra por pulgada. C, radio centroide del elemento, total, metros o pulgadas. Rho, en este caso, que es para la otra fórmula aplicable a cualquier distancia de radio, ¿no? M o en metros o en pulgadas. Y el momento polar de inercia en metros a la cuarta o pulgadas a la cuarta. Las unidades, jóvenes, siempre tienen que cuidar que sean consistentes, ¿no? Siempre tienen que ir consistentes. Pasémonos ahora a deformación. Ahora se determinará la distribución de las deformaciones acortante en un eje circular, siempre con una longitud L, ¿verdad? Aquí expresada, ¿no? Radio C, obviamente, lo que yo tengo aquí, que se ha girado en un ángulo, ¿no? Que es este que está aquí. Es decir, aquí un dato importante que me van a dar es que voy a conocer qué tanto se ha girado este elemento. Desprendiendo que del eje un cilindro de radio R, es decir, que si ahora vengo yo y por ejemplo acá Rho, que es R acá, ¿no? Quiero conocer, como les decía anteriormente, no a una distancia total de radio, sino que a cualquiera. Este es 4, aquí puede ser 2. Considere que el pequeño cuadro que se forma, es decir, esto que se está generando acá, son dos líneas rectas adyacentes y trazadas en la superficie del cilindro, que en este caso se van a estar deformando al aplicar esta carga, ¿sí? Esta es su condición inicial, esta es su condición final. Pero este pequeño cuadro que está acá, precisamente es un desplazamiento. Pero vean de que es muy importante, que es un desplazamiento de una deformación unitaria que aquí se está generando, ¿sí? De un ángulo que ahora lo vamos a conocer. Entonces, de esta ecuación o de esta afirmación anterior obtenemos lo siguiente. Vean que en este caso, esta deformación unitaria, ese es el símbolo de deformación unitaria de este elemento. Esa deformación unitaria yo la puedo encontrar como igual multiplicando este radio, Rho, en este caso cualquiera, ¿no? Aquí puede ser C, por ejemplo, que es el máximo, sería lo máximo, o cualquier distancia multiplicada por el ángulo de giro por la longitud me va a dar esta deformación unitaria. Ojo, escuchen lo que estoy diciendo, deformación unitaria. La ecuación obtenida muestra cómo podría haberse anticipado que la deformación cortante, ojo, deformación unitaria cortante, muy importante, el término deformación unitaria cortante en un punto dado un eje de torsión es proporcional al ángulo de giro, es decir, que esta deformación, es decir, este ángulo que aquí se va a estar generando longitudinalmente, porque aquí lo que se genera es algo longitudinalmente, es proporcional al ángulo de giro. Mientras yo más ángulo de giro tenga, esto va a ir incrementando. También muestra que G es proporcional a la distancia R, desde el eje de la flecha hasta un punto bajo consideración. Es decir, que otro de los puntos que a mí me va a interesar precisamente es que la longitud también me va a afectar lo que es este ángulo de giro. Por eso lo tengo acá. Entonces, por lo tanto, la deformación unitaria acortante en la flecha circular varía linealmente con la distancia desde el eje a la flecha, es decir, desde el eje neutro, ¿verdad? Desde este centroide hasta el radio total del elemento. Siendo el máximo, vean, cuando yo aplico C, es decir, hasta este punto, aquí voy a conocer la máxima deformación unitaria cortante, siempre por este ángulo de giro y dividido sobre L. Y de ahí puedo tener proporciones, ¿no? Lo que si yo quiero conocer cuál es la deformación unitaria, nuevamente, si este es 4, el radio total es 4 y la quiero conocer a 2, pues aquí hago la diferencia, 2 entre 4 por esta deformación unitaria máxima. Y me va a dar la deformación precisamente a un radio de 2 pulgadas, por ejemplo.
Entonces, primero tengo la deformación unitaria cortante que vean, aquí ya empieza una unidad totalmente distinta que nos puede confundir un poco. La unidad de esta deformación unitaria son radianes. Eso es lo que nos va a interesar ahora. Radianes. Radianes es la deformación, el valor de la deformación unitaria acortante. Bueno, de ahí tengo phi, que es el ángulo de giro. Este que está acá precisamente es el ángulo de giro. Tengo el ángulo de giro ahí, también en radianes. Ojo, muy importante. Estamos hablando, vean, de radianes. No estamos hablando de otra cosa. Radianes. De ahí tenemos C o Rho, que es el radio máximo en el caso de C, o P, cualquier punto del radio hasta donde se pide conocer la deformación. Como siempre está acá, tomando en cuenta esto. Vean, uno total y después tengo uno más pequeño. Y la longitud del elemento. Muy importante en este caso para la determinación de esta deformación unitaria, de este ángulo de deformación unitaria cortante. Entonces, esto ya donde yo tengo la primera deformación. Vean, 3 terminales he dado: esfuerzo, deformación unitaria, y falta uno más que se puede confundir con este al momento de pedirlos, pero tienen que ser muy observadores. Tienen que aquí ser lo más observadores que puedan, porque este punto con lo que siguiente se pueden confundir. De ahí voy con el ángulo de giro. Tres cosas hemos visto: deformación máxima, ángulo de giro, que es el que estamos viendo ahorita, y esfuerzo. Mucho cuidado, porque la deformación máxima no es lo mismo que el ángulo de giro, aunque se parezcan. ¿Por qué? Porque ambas me dictaminan una deformación, ¿no? Pero una es longitudinalmente y la otra es en el giro que se está haciendo. Y en el caso de lo que yo tengo acá, ¿no? En este apartado, en lo que yo tengo alrededor del eje longitudinal de ese elemento. Entonces, considerando primero el caso de un eje longitudinal L y sección transversal uniforme de radio C, sujeto a un par de torsión T en su extremo libre, se sabe que el ángulo de giro y la deformación máxima cortante se relacionan como la fórmula que ya vimos anterior. La coloco acá porque esta es la base de lo que vamos a tener ahora. Pero en el rango elástico el esfuerzo de excedencia no se excede, es decir, como lo mencioné anteriormente, aquí no vamos a llegar al punto de quiebre. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la ley de Hooke, ¿sí? Ahora vamos a aplicar esa ley de Hooke y vamos a obtener la siguiente ecuación. Lo que estoy sustituyendo acá es la deformación unitaria cortante. Esta es la que estoy sustituyendo. Vean, por esfuerzo máximo sobre G. Nuevamente este G es el módulo de elasticidad, perdón, el módulo de rigidez. Esto lo he sustituido por esto y estoy igualando con esto. Aquí porque esto ya está despejado. Por aquí yo lo estoy igualando precisamente con esta fórmula. Es decir, aquí estoy generando esta sustitución acá para igualarlo con esto. Es decir, y uno decir, bueno, ingeniero, ¿de dónde sale esa fórmula? Sale de acá. Porque como les decía, ley de Hooke vuelve a ser parte importante, ¿verdad? De lo que es este apartado, porque es mi base, no es lo que yo estoy teniendo aquí para lo demás. Por eso yo lo dejo acá, porque vean, aquí lo que yo estoy despejando es este elemento, ¿sí? De formación unitaria. Lo despejo y obviamente me queda esfuerzo sobre módulo de rigidez, que es lo que yo tengo acá precisamente. Entonces, ahora, igualo esas dos miembros, como ya lo vimos acá, estoy haciendo una igualación con esto y ahora puedo generar un despeje. Y lo que me va a interesar ahora, porque obviamente el título lo dice, es el ángulo de giro, conocer cuánto se está girando con respecto de su eje. Entonces, despejamos el ángulo de giro y obtenemos que el ángulo de giro, ¿qué es igual? Es igual a torsión, ese par de torque que estoy ahí aplicando, multiplicado por la longitud sobre el J, momento polar de inercia, multiplicado por el módulo de rigidez. Y eso me da a mí un ángulo de giro en radianes, que es el que yo voy a estar utilizando acá, que es el que yo voy a estar retomando acá. Entonces digo, vean, si son observadores, ¿no? Phi, ángulo de giro en radianes, pi, ¿no? 2pi, 3pi, 4pi, etc. Depende de lo que yo tenga. Muchas veces también aquí se puede ver, y más adelante nos vamos a dar cuenta que lo puedo tener hasta en revoluciones, ¿no? Una revolución, como se acuerdan, es una vuelta. Entonces, tengo el ángulo de giro en radianes, T, la torsión aplicada, newton metros o libra pulgada, la longitud del elemento en metros o pulgadas, el momento polar de inercia en metros a la cuarta o pulgadas a la cuarta, y el módulo de rigidez en pascales o PSI.
De esta relación obtenida, mostramos que dentro del rango elástico, el ángulo de giro, phi, aquí se me olvidó, pues se pone F, me hace la traducción del griego al latín, phi, o sea, es decir, este ángulo de giro, esto que está acá, este símbolo, phi, la letra griega phi, es proporcional al par de torsión T aplicado al eje. Mientras yo más radio, más torsión tenga aplicada, mucho más grande va a ser el radio de giro que yo voy a tener acá. Y esos son los tres elementos que voy a estar manejando para torsión. Esfuerzo, deformación unitaria, ¿sí? Deformación unitaria cortante y ángulo de giro. Estas dos últimas son deformaciones, pero esta es a lo largo del eje longitudinal del elemento y este es alrededor del eje longitudinal, es decir, lo que se está generando sobre el eje X. Este, por el contrario, vean, es longitudinalmente, es decir, lo que yo voy a tener a la longitud de este elemento. Y eso sería básicamente la introducción a lo que es torsión, esperando que sea de su provecho, que les ayude muchísimo a iniciar lo que es esta última parte del periodo. Y pues en las próximas clases vamos a estar viendo lo que son ya los ejercicios de realización. Este es el tema que viene para el examen parcial y es el más principal. De mi parte, esto ha sido todo por esta clase. Siempre deseándoles muchas bendiciones, que Dios los guarde y pues que tengan una excelentísima semana. Un saludo.